La Fundación Magíster, aportando la esperanza de construir un mundo mejor a través de la promoción de la lectura y el arte en general, se complace en darles la bienvenida a la 14ª Feria del Libro Concordia Lee. Nos sentimos honrados con la presencia de Luis Tedesco, Rafael Cortowisi y Teresa Arijón, quienes se han unido generosamente a este proyecto concebido como un aporte a la cultura local y regional. De parte de Fundación Magíster y de la Feria del Libro de Concordia, muchas gracias por elegirnos. Con ustedes, Luis Tedesco, Rafael Cortowisi y Teresa Arijón. Luis Osvaldo Tedesco nació en Buenos Aires en 1941. Cursó estudios universitarios en la UBA, Universidad de Buenos Aires, carrera de letras que no finalizó. A los 25 años comenzó su actividad como editor, que llega hasta nuestros días, desempeñándose en cargos directivos en las siguientes editoriales: Omeva, Ediciones Librerías Fausto, Torres Agüero Editor, Editorial de la Universidad de Belgrano, Ediciones Corregidor, ECA, Ediciones Culturales Argentinas, Eudeva, Editorial de la Universidad de Buenos Aires, y Grupo Editor Latinoamericano. Entre 2015 y 2018 coordinó los talleres de narrativa y poesía de la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín. Actualmente coordina talleres de escritura en la Fundación Psicoanalítica Argentina. Hoy Luis Tedesco nos va a ofrecer una charla, La lengua poética. Rafael Cortowisi es poeta, narrador y ensayista. Nació en Montevideo. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española, miembro de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Su antología Tiranos Temblat obtuvo el Premio Internacional de Poesía José Lezama Lima, Cuba 2013. Obtuvo el Premio Internacional Casa de América, Madrid, de Poesía, por su libro Parranda, Editorial Visor, Madrid 2014. Publicado también en edición bilingüe en Roma con el título de Valdoria, 2016. Antología Invisible, de Visor, Madrid 2018. El libro de la desobediencia, novela, Nana Vizcacha, Madrid 2019, el libro Transparente, Libros del Mississippi, Madrid 2020 y Antología Inventada, Fondo de Cultura Económica, México 2020, en francés Latinoir, Marsella 2021, en italiano Editorial Raffaelli, Roma 2021, en portugués Editora TAN, Libramento, Brasil 2021, son sus títulos más recientes. Ha recibido, entre otros, el Premio Fundación Loewe de Poesía, España, Editorial Visor, jurado presidido por Octavio Paz. El Premio Plural, México, jurado presidido por Juan Gelman. El Premio de Poesía del Ministerio de Cultura del Uruguay, el Premio Nacional de Narrativa, el Premio de la Crítica de Narrativa, el Premio Internacional Jaime Sabines, México, el Premio Jaime Gil de Viedma y el Premio Blas de Otero, España. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués, rumano, uzbeco, bosnio y turco, entre otros idiomas. Hoy Rafael Cortowisi va a presentarnos La palabra desnuda y Antología inventada. Teresa Arijón publicó 9 libros de poesía, una obra de teatro, un experimento en tragedia, escritos sobre arte, crónicas viajeras, más de 50 traducciones, una teoría del cielo, bartesianos biografemas de artistas latinoamericanos con Arturo Carrera y un ensayo coral sobre la Revolución Rusa titulado El ladrillo hueco.
Ideó y editó Puentes, Pontes, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003. Primera antología bilingüe de poetas argentinos y brasileños contemporáneos, traducida por poetas, junto a Eloísa Buarque de Holanda y Jorge Monteleone. En España tradujo y publicó 2 antologías de poesía brasileña y un poemario propio, Os, Málaga, Puerta del Mar, 2009. Codirige con Bárbara Belloc y Manuel Hermelo el proyecto editorial efímero Pato en la Cara, donde han traducido y publicado a Safo, Chus Pato, Wally Salomao y Angela Melim. Desde 2013 codirige, junto a Belloc, la colección Nomadismos, pensamiento, ensayo de poetas y artistas latinoamericanos, con sede en Buenos Aires, Cuenca y Río de Janeiro. En los años 90 integró la revista 18 Whiskies, creó y editó con Bárbara Belloc La Rara Argentina, hoja de divertimento y cultura para mujeres. Fue escritora residente en el International Writing Program, Iowa, Estados Unidos, y devino poeta itinerante. En 2014 recibió el premio Conex a su trayectoria como traductora. Fue modelo de artistas durante casi 30 años y de esa experiencia, sumada a una prolongada investigación sobre el tema, surge La Mujer Pintada, Buenos Aires, Lumen 2021, Madrid, Lumen 2022. Libro que conjuga novela, ensayo, retrato y crónica. Bienvenidos a los 3. Gracias. Bueno, se le olvidó decir a nuestra querida presentadora, en mi caso, que tengo 16 libros de poesía publicados, algunos premios no demasiado importantes, pero bueno, algunos premios son. Pero bueno, no vamos a iniciar. Yo pretendo contarles cuál es el propósito de mis poemas. Me propongo que las sensaciones protagonicen la aventura del poema, que el cerebro no me interesan eso que llaman alma o espíritu, desempolve la voz del invisible que habla en el agujero interior. Pretendo crear un idioma donde convivan el español clásico, la gauchesca, el lunfardo y nuestro modo de pronunciar las palabras, creando además formas verbales que sustantiven adjetivos y viceversa, pero intercalando en el verso libre formas métricas, en especial el endecasílabo, como columnas de la estructura formal. Un hablar mestizo en lírica indecisa, como se titula uno de mis libros. Bien, el tema este del idioma, que es el que me preocupa más, tiene en la Argentina una historia rica en desgracias. O sea, nosotros heredamos de los españoles su idioma, pero acá había indígenas que hablaban un idioma, había muchos idiomas. Eso fue totalmente sacrificado. Y como fueron sacrificados los indígenas. Entonces nos quedamos con el español. Y con el español se hizo toda la primera fase del siglo XIX de nuestra literatura. El iluminismo, con el positivismo, ratificaron esta idea del español como nuestra lengua nativa y como la lengua que debía enseñarse y consolidarse en la literatura. Sin embargo, junto con esa orden, digamos,
estatal, aparece en el pueblo una forma de hablar propia, la gauchesca, y nace quizás el libro más importante de la literatura argentina, que es el Martín Fierro. José Hernández escribe en el Martín Fierro en papel palabras que nunca habían estado en el papel. Palabras que hablaba el pueblo, palabras que hablaba la gente. Eso fue un fenómeno extraordinario y generó además un grupo de autores, Hilario Ascasubi, Santos Vega y otros, muy importantes, creando un idioma propio y propio del pueblo. Luego apareció el lunfardo. El lunfardo fue un idioma carcelario, es cierto, pero con enorme belleza en muchísimas de sus formas, que se dio como, digamos, actividad en las letras de tango. Por ejemplo, hay una cuarteta de Podestá, que espero recordarla, que ejemplifica bien el modo de tratar el idioma. Dice así: esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamullo misterioso me acorrala el corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña y hay algo cerca del catre, arrinconando, empujándome al cajón o una cosa así. Fíjense ustedes el uso, por ejemplo. ¿Saben qué es una chaira? Chaira es, los carniceros afilan sus cuchillos con la chaira. Ese sustantivo chaira, él lo convierte en verbo. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña. Es extraordinario, es una intuición lingüística extraordinaria. Bueno, entonces, mi propósito es, como digo en este pequeño resumen, poder cobijar toda nuestra tradición lingüística, sin desdeñar el español. El español clásico tiene valores indudables, por ejemplo Quevedo, por ejemplo Góngora, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, en el caso de Quevedo, el 50% del lenguaje de Quevedo es lenguaje marginal, es lenguaje carcelario. Muchas de las palabras de Quevedo, especialmente en los poemas o en el Buscón, por ejemplo, fueron incorporadas por la Real Academia y otras no. Con lo cual sigue siendo un idioma en alguna medida prohibido, ¿no? Pero quiero referirme así muy específicamente al caso de Martín Fierro y emularlo con otros casos. Por ejemplo, en Italia, la Divina Comedia de Dante, por la época en que fue escrita, debió escribirse en latín. Dante la escribe en el italiano de la Toscana, el italiano que hablaba la gente, y crea el idioma italiano. Eso es extraordinario. Sin que se anulen los dialectos. O sea, los dialectos permanecen, pero el idioma oficial italiano es el idioma de Florencia que crea Dante con la Divina Comedia. Pasolini, por ejemplo, le recomendaba a los poetas que escriban la primera versión de sus poemas en su lengua materna, en el dialecto, y luego, si creían necesario que su poesía se popularice más, la tradujeran al lenguaje italiano. Así que bueno, con eso quería más o menos darles una idea de lo que pasa. Y bueno, y ahora para ejemplificar un poco, les voy a leer alguna cosa de las mías para que, qué sé yo, digan este tipo está loco, no sé, pero bueno. ¿Puedo? Claro. Triste paisano, más triste que un par de tamangos viejos. Enlazo dentro de mi olor de sangro.
hasta el alma se me va cuando miro mi pilchaje, y el lomo de tan enjuto, estropeado por la escasez, cimbra en pose de penumbra. Es uno, así sigo encontrando. Este es un poco más serio. La devoción cerebral, el idioma que embiste, draga, manotea, purga, el idioma sin madrecita buena, sin padre ni país, sin casa propia, vibrante como el tomate, compadre como el asado, suntuoso como el durazno, tenso como el sabor del mate amargo, el idioma cabrero del despojo, el rigor de sus voces amarradas, livianito, inestable de entrecasa, el recluso sin Dios, el pensamiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, parece que, bueno, quiero agradecer a los organizadores de esta feria. De esta feria, dice ahí, regional, es internacional, por todo el esfuerzo y por habernos invitado a estar aquí presentes, es una alegría. En segundo lugar, mi nombre, mi apellido. ¿Qué tema los apellidos? Mi nombre es de origen francés, Courtoisie. Courtoisie quiere decir cortesía. Lo más cercano a la popularidad que tiene mi apellido es un gran arquero, un jugador de fútbol francés que se llama Courtois. Y a veces me han presentado, miran bien, me dicen, no, pinta de jugador de fútbol, por lo menos actual, no, más bien tiende a Maradona en la última época. Pero dudan si soy Courtois. Courtois sí. El tema que Latinoamérica, como acá dice el compañero, el maestro, es una hibridación y es una mezcolanza. Hay una expresión en inglés que es melting point, pero a mí lo que me gusta plantear es que es o mestizo o mezclado como son todos los continentes. Entonces, acá, bueno, han venido a parar españoles, acá a no muchos kilómetros se habla guaraní y hay una prosodia en guaraní. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué hace este tipo que se llama Courtoisie, Rafael? Bueno, Uruguay, esa banda oriental, pero es del Uruguay, le dio a Francia 3 grandes poetas, Isidore Ducas, el conde de Lautréamont, Montevideo, el otro en Montevideo. Nació allí Jules Lafort y Jules Supervielle. Yo no soy el cuarto, yo soy absolutamente latinoamericano. Les cuento brevemente, así se acuerdan del nombre, porque una vez en Calella de la Costa, en España, fui a ver, yo era un jovenzuelo, mucho menos gordito, delgadito, y fui a ver a Eduardo Galeano. Ustedes saben que Eduardo Galeano, su nombre, el nombre con que está registrado, es Edward Hughes, como el millonario Hughes. Ustedes imagínense Las venas abiertas de América Latina, ese libro extraordinariamente famoso, by Edward Hughes. Fui a verlo a Galeano, un muchacho de 20 y pocos años, a ver a alguien, bueno, muy conocido, que estaba en el exilio, y hablamos de todo un poco, y me sirvió unos whiskies, y en un momento me atreví y le digo, che, Eduardo, yo tengo un apellido medio difícil, lleno de francés, pero lleno de vocales y consonantes. ¿Te parece que me lo cambie? Como te lo cambiaste vos. En vez de Eduardo o de Edward Hughes, tomaste el apellido materno, Galeano. Y Galeano, que era una especie de queridísimo pavo real, era un tipo muy... Dice, no, Rafael. Hizo un silencio, sirvió otro whisky. Tu apellido es difícil, Courtoisie, pero cuando la gente se lo aprenda, no se van a olvidar
Nunca, me dijo Eduardo Galeano. Yo 20 y pocos años, 5 o 6 whiskies adentro, salí convencido de que mi apellido iba a ser coreado. Y por las multitudes y pedido en las librerías, pero no. Iba a tardar otros 500 años, como los 500 años que pasaron de la conquista. Dicho esto, esta aclaración sobre mi nombre, los nombres en Latinoamérica son gringos, pero porque vienen de los españoles, de los italianos, pero quién sabe, en esa maravilla y magia de los lechos, decía Borges, que si uno tiene sangre francesa o sangre de qué, las sangres siempre son humanas y son rojas. Hecha la aclaración, y podía haberme cambiado el seudónimo, el nombre hace 20 años por un seudónimo, les cuento que vengo a presentar dos libros de poesía. Muy brevemente, uno se llama La palabra desnuda, y este libro, bueno, fue editado hace muy poco en Montevideo y tiene su distribución. Y es un libro que reúne dos partes. Uno, la palabra desnuda. Le digo a las damas presentes que de alto contenido erótico. Así que casi que no voy a leer ningún poema de esa parte. Si quieren saber ese alto contenido, busquen el libro. Y la otra parte de la palabra desnuda es el diario poético de un clavo. De un clavo. Un clavo de hierro. Y los distintos poemas hablan de eso. Un clavo que es parte de la crucifixión y entonces es el abuelo de un clavo presente. Otro que está en la reparación de un muelle. Y ahí está el clavo porque están reparando un muelle en una orilla de un mar y en un momento cae al agua y se empieza a oxidar, se empieza a sentir un poquito mal. Y el clavo medita hasta que en un momento tiene la iluminación. Y les digo el último verso. Dice el clavo, ahí abajo el agua, ojalá venga una sirena y me recoja. La anfibología, el idioma español es una maravilla. Ustedes saben que el verbo, la expresión coger tiene que ver con México, tiene que ver con agarrar las indias y cogerlas, agarrarlas. Y bueno, ese clavo utiliza la anfibología. Pero el clavo habla también en ese libro, La palabra desnuda, da lugar a hablar de sus parientes. Habla de la aguja, habla del alfiler y habla del tornillo. Y les voy a leer ese poema. Parientes, el tornillo. Doctor en astucia, aristócrata, efebo peinado con tan profunda raya al medio que le divide en dos el cráneo playo. El tornillo se me parece, sí, es el pariente rico de la familia, ostentoso, soberbio, perdonavidas. Yo soy su primo pobre, proletario, se avergüenza de mí, carezco de sus modales. Yo el clavo voy derecho, soy bruto, liso, ando sin vueltas, soy el colmillo de un tigre que perdió el silencio, soy un diente de Dios en medio de la noche. En cambio él, el tornillo, se pavonea, gira, da vueltas en la tarde, a la hora del té, antes de entrar al centro de la cuestión. Doctor en mañas, abogado de los poderosos, gerente de los hábiles, mediador y capanga, agente a sueldo del diablo, servidor de los de arriba, lambeculos, pitucos, señorito, procurador de ávidos rapaces, capataz de logreros, empleado de la banca, testaferro de putas y corruptos, da vueltas para entrar en sentido horario y vueltas para salir en sentido antihorario. Se prende de la carne de la madera mediante el artificio de su giro, de la línea que le enrolla el cuerpo, maricón, avaro, avieso, deja un agujero en el lugar donde estuvo. Se introducen los metales como un espía zarco, como un topo falaz, como una bestezuela de la revolución industrial, como un agente del capitalismo salvaje, como un novio de la sombra. Lo aman los ingenieros y las modelos, las mujeres que visten prendas de Zara, los economistas
ponderan como ejemplo su manera, su método de ser, su torcedumbre. Ah, primo, primito tornillo, tus vueltas de ballet, la elegancia de tus pasitos de vals no te exonera de la culpa de agujerear y hacer nido en los materiales nobles, como una polilla de la posmodernidad, como una larva dañina, como una garrapata que ama la riqueza ajena, holgazán, esclavo de la argucia y del destornillador. Niño mimado, mequetrefe, cretino útil, chichipío. O sea que el clavo al tornillo no lo quiere mucho, pero a la aguja la ama, porque la aguja tiene un ojal muy vaginal y entonces está enamoradísimo de la aguja. Y así sigue ese libro, La palabra desnuda, que advierto, tiene escenas que no es que hieran la sensibilidad de los lectores, sino que pueden exaltarla. Así que están advertidos. Y brevemente, el otro libro se llama Antología Inventada. Y acá tengo la edición bilingüe italiano-español. ¿Por qué Antología Inventada? Porque acá aparecen muchos poetas que amo, que amé. Aparece Rubén Darío, que le dicta su poema en el 2016 a una medium, porque Rubén murió en 1916. Aparece Alfonsina Storni, aparece, bueno, hasta Jean-Paul Sartre, gente que no escribió poemas, aparece Kafka. Pero todos los poemas de esta antología los escribí yo. Algunos incluso, bueno, están en inglés directamente. Y en esta antología inventada, la idea es prestarle la voz o que me presten la voz poetas que amo. Por ejemplo, Alfonsina Storni, o bueno, está Hulbeck, pero poetas que uno no sabía que escribían poemas y tal vez uno no los ama. Entonces acá en esta antología inventada, donde aparecen todos esos poetas italianos, norteamericanos, ingleses, y esto es una primicia absoluta en Argentina y en Concordia, aparece un inédito de Donald Trump. Y el poema se llama Sabemos quién mató a Kennedy. Un día como hoy, un 22 de noviembre, mataron a John F. Kennedy. Claro que sé quién fue. ¿Quiénes fueron? Nosotros, quienes salimos en Halloween vestidos con la piel de la muerte, con la sonrisa de huesos, con la guadaña en la mano derecha. ¿Quiénes? Todos. Tú también, Hillary. Tú también, Brutus. Tú también, Barack Obama. Y Jacqueline Kennedy y Lyndon Johnson. Solo son inocentes Marilyn, Abbott y Costello, Elvis Presley y un puñadito más, apenas un puñadito, porque tengo mis sospechas acerca de Kerouac, de Ginsberg. Me resulta emponzoñado su aullido. Creo que ni Fidel ni Francisco Franco tuvieron algo que ver con la muerte de Kennedy, Mao tampoco. Hemingway estaba borracho o muerto, que es lo mismo. Hoover, el director del FBI, ese sí que sabe mucho del asunto. Y Nixon, y Boris Pasternak is guilty also, but I have doubts about Walt Disney. Walt Disney como autor intelectual de esa muerte. Y Mickey Mouse también es culpable. Ese fucking ratón, hijo de puta, asesino a sueldo, mercenario, ex-marine, ex-CIA, trying it sometimes, just sometimes, not always. Y Daisy, la pata Daisy, es su cómplice. Y Donald Duck, Pato Donald, mi tocayo Donald Trump, un cornudo alegre, pura pluma y graznido. Creo que el Che tuvo que ver de algún modo. Y Cantinflas. Cantinflas es mexicano, culpable. El Che y Cantinflas también mataron a Kennedy. Ellos y nosotros somos los peores de todos.
Está firmado por Donald Trump en la apertura de los archivos confidenciales de la CIA en 2020. Lo que pasa es que no se difundió por la pandemia, pero ya estaba en este libro. Este es uno de los poemas de la antología inventada. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo agradecer a los organizadores de la Feria del Libro de Concordia, a todos ustedes que están aquí compartiendo con nosotros, y a Estela Maris Ponce especialmente, por poder estar acá. Yo, si bien soy poeta, como ellos, voy a presentar un libro que se llama La Mujer Pintada, que es que fue editado el año pasado. Es un libro que, como definió Estela al presentarme, es un poco crónica, un poco ensayo, un poco narrativa, mezcla bastante los géneros y parte de, yo digo que es contar la historia del arte con audacia y con humildad, las dos cosas a la vez, desde el punto de vista de las modelos que posaron para las obras que todos conocemos. En general identificamos a los artistas e identificamos algunas modelos porque han sido amantes de esos artistas eventualmente o se sospechó alguna relación. Bueno, yo acá hice una investigación bastante larga que llevó bastantes años y me baso en las modelos para contar la historia. Y esto tiene que ver con una propuesta que me hizo la editora, porque yo fui durante mucho tiempo, me ganaba la vida cuando era joven, posando como modelo vivo. Entonces tengo la experiencia de haber estado ahí. Yo no sé si era con Luis que hablábamos esta mañana, ¿qué hay detrás del que mira y del que es mirado, ¿no? O sea, ¿cómo es esa experiencia? Entonces les voy a leer algunos fragmentos que cuentan la parte mía y alguna historia de alguna modelo más conocida o menos conocida, pero que no soy yo. Este primero es justamente describe desde la modelo que está plantada, en general te parás en una tarima, muchas veces cuando trabajás en un taller de escultura, por ejemplo, te parás en una tarima, como sucede en la foto, y te rodean los estudiantes con sus caballetes. Entonces cuenta un poco lo que pasa ahí. Ser el eje de las miradas. Estar parada sobre una plataforma en el centro del taller. Que los novatos tomen medidas con centímetro en vez de hacerlo a ojo, estirando el pulgar a la altura de la nariz. Que el frío del centímetro te erice la piel y tensiones los músculos para disimular la turbación. Que tracen líneas o hagan cruces con marcador negro de tu escápula a tu abdomen, del abdomen al abductor, del hombro al codo, un mojón, un vínculo. Que alguien se acerque demasiado y te huela. Que te pidan permiso para moverte el brazo o la pierna. Que los muevan con aprehensión y torpeza, como si tocarte les quemara las manos. Que te pidan que cambies de posición el pie. Que hagan girar la plataforma lentamente para verte desde otros ángulos. Que giren ellos, cambien de lugar los tableros por el mismo motivo. Que te tiemblen las pantorrillas y necesites volver a plantarte. Que pienses en las raíces de los árboles para recobrar presencia. Que te pidan que te recojas el pelo, cola de caballo no, rodete. Que te paguen con billetes gastados, de esos que se guardan en el bolsillo de atrás del pantalón, que a veces encontrás en la calle. Que te pregunten cosas, que no te pregunten nada e imaginen. Que algunos simpaticen y otros deslicen comentarios burdos sobre tu trabajo o tu cuerpo. Que levantes los brazos bien alto para que se destaquen todavía más los omóplatos. Que tu respiración expanda las costillas como un fuelle.
Que la victoria de Samotracia te proteja, como si fueras también vos, un ángel sin cabeza. Que te corten los brazos, como a la Venus de Milo, porque son difíciles de moldear o dibujar. Que nunca te parezcas a la Venus de Milo. Que te pongan una barba para retratarte como Cristo, aprovechando que tenés el pelo largo y enrulado. Que te pongan una mantilla para retratarte como la Madre de Cristo, aprovechando que tenés la cara ovalada y los párpados bajos. Que te pidan que agarres algo del suelo doblándote en dos, plegada sobre vos misma, y que si aguantás, permanezcas así 15 minutos para dibujar trapecios y romboides. Que una respiración en la nuca te haga perder pie. Que esa sensación te lleve a erguirte más fuerte. Todo lo que hay que saber. Dicen que Rafael se enamoró de ella a primera vista, cuando la vio asomada a una ventana en lo alto de una casa, peinando su larga melena. La ventana todavía se conserva, tal como era en el siglo XV, en la vía di Santa Dorotea número 20, en el Trastevere romano. Era hija de un panadero, un fornaio, y pasó a la historia como la fornarina. Si llamava Margherita Luti. En le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, Giorgio Vasari aduce que Rafael no podía entregarse de lleno al arte debido a su infatuación y deja traslucir que una dama habría causado su muerte a los 37 años por exceso de actividad sexual seguida de fiebre alta. Y si bien Vasari no la identifica en la primera edición de Levite, aparece citada al margen en la segunda, junto al pasaje donde describe la Donna Velata como retrato de Margherita, amante de Rafael. Más allá de los rumores y testimonios sobre los frenesíes de Sanzio y de las leyendas que el propio Vasari hizo circular, entre otras, que un mecenas instaló a la bella en la villa farnesina para que el artista no perdiera tiempo, los expertos coinciden en que la retrató al menos 2 veces, como la velada y bajo su apodo de la fornarina. En esta pintura, la modelo luce un brazalete con la firma del artista. En el siglo XX, los rayos X revelaron un pentimento, una alianza borrada casi de inmediato, probablemente porque Rafael estaba comprometido con la sobrina del cardenal Viviena, con quien jamás se casó, pero comparte sepulcro, o porque había desposado a la Luti en secreto. Margherita aparece por última vez en los registros públicos como hija viuda de Francesco, oriundo de Siena, recibida en el convento de Santa Apolonia el 18 de agosto de 1520, 4 meses después de la muerte de Rafael. En su catálogo de opiniones chics, Gustave Flaubert la definió así: era una mujer hermosa, es todo lo que hay que saber. Acá voy a hablar un poco, acá vuelve lo personal, y de lo personal vamos a pasar a Frida Kahlo. Cuando llegamos a Santiago de Chile, ellas ya habían coronado de espinas a Zurita y pegado velas encendidas a sus propios dedos para iluminar el horror de Tiananmen. Godivas escuálidas recorrían a lomo de yegua los campos universitarios para reivindicar minorías y disidencias. Fueron ellas las que, entrada la noche, arrancaron a dentelladas el corazón salvaje de Mistral y lo llevaron en sus bocas hasta el bar de la Alameda. Altas y flacas, zancudas empalmadas con tacones, a grito pelado, midiéndose como boxeadores. Muchos siguieron bebiendo y riendo como si no existieran. Otros se pegaban codazos y bajaban la vista. Habíamos embelesados y aturdidas.
Ellas se perseguían chuecas, con los brazos abiertos en cruz, guerreras del amor y de la rabia. Pedro Lemebel era la Mistral, lamiendo la piedra de la locura con una lengua enorme, descomunalmente roja. Francisco Casas, una Doris balbuceante y bulbosa. Amarteladas avanzaban de mesa en mesa, los pechos chatos y las minifaldas en remolino. Con la cara embadurnada de blanco, Lemebel parecía una máscara. Las yeguas del Apocalipsis posaron para las dos Fridas, de cuerpo presente y tomadas de la mano, conectadas por una sonda que transfundía sangre de un corazón a otro corazón. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco, dijo Frida, y se autorretrató hasta disolverse. Ella y su doble, ella y su amante, ella y su hermana y sus monos y sus guacamayas. En 1946, después de Nagasaki e Hiroshima, Kahlo le adosa su cara a un animal. El venadito granizo atravesado por 9 flechas, la rama cortada y florida de la resurrección a sus pies. En 1989 cae el muro de Berlín y Lemebel salta al otro lado del espejo. La yegua patea hasta astillarse en el camarín de un teatro. El venado enhebra filamentos de hueso y humus en sus astas. Frida oye todo con sus 4 orejas. Lemebel se desangra. Todo está ligado. Rosas llaman a los cráteres donde estallaron granadas, dice un poema de Eduardo Milán. La Casa Azul de Coyoacán es una cornucopia, cuerno de la abundancia, espejo con velas encendidas en la base donde titila la luz, pinturas, pinceles, mesas, relicarios, flores, cenizas, la melancolía de Durero con rostro olmeca. Yo solo quería ver la cama, la del espejo atornillado al dosel donde Frida Kahlo se contemplaba hora tras hora y retrataba su cuerpo lastimado. Encontré un remedo de difunta sobre la colcha bordada, el corsé que usaba para mantenerse erguida, coronado por su máscara mortuoria envuelta en un rebozo. Era la segunda de esas máscaras que veía en mi vida. La primera fue la de César Vallejo, una foto pequeña en la solapa de un libro. La muerte baila en torno a mi cama por las noches, decía Frida, y colgaba un esqueleto de papel maché del dosel para festejarla. O pensando en la colección de mariposas clavadas con alfileres sobre seda que le había regalado su amante Isamu Noguchi, escribía: el arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura, una mariposa que renace florecida. Posar para un maestro del ukiyo-e. Kawabata Kiyosai se preguntaba en 1876, no entiendo por qué los occidentales hacen posar a sus modelos. Si la modelo fuera un pájaro, no cesaría de moverse. Yo observo al pájaro durante todo el día. Cada vez que de manera fugaz aparece la pose deseada, me alejo del modelo y bosquejo en 3 o 4 trazos en uno de mis cuadernos el recuerdo que conservo del pájaro. Al final, recordaré tan perfectamente la pose que no necesitaré mirar al pájaro. Y el último es Jeanne Duval. Jeanne Duval era la Venus negra de Baudelaire. Ella, la criatura loca y adornada, ungida y maldita por el poeta que se proclamó su hermano, su doble y su quimera. Ella mujer y por eso natural y por eso abominable. Ella el vampiro y la mordedura y la trampa que él tendió para matarla y en la que también cayó, porque pese a todo era un hombre justo.
Él quería conocer las vergüenzas de la carne y acercaba la cabeza a su sexo para que se las revelara. Pero si le daba la espalda, se montaba en su grupa. La llamaba su Venus, su carroña, su expiación. Ella, la musa enferma de un poeta más enfermo todavía. No sabe cuándo vendrá la muerte. Tiene 42 años y medio cuerpo paralizado. Su cabeza palpita como un corazón. Las venas se hinchan en sus sienes y dibujan ríos. De a ratos queda ciega. Ella nació en Jacmel, engendrada por un francés en el vientre de una negra. La madre de su madre conservó el nombre africano, pero para los blancos era Amand. La madre de su madre era una bozala, hija del reino de Ndongo, apresada en Benguela. Su madre y su abuela hablaban creol. Aunque lo entendían perfectamente, nunca quisieron hablar francés. La madre de su madre corrió entre el humo y la euforia cuando los esclavizados quemaron las plantaciones. Gracias a esa noche y a los hechizos que los condujeron a la revolución, su madre había nacido libre. Baudelaire casi nunca la lleva a su casa. Prefiere ir a la de ella, en la calle de la Femme sans tête. Dice que amar a una mujer inteligente es un placer de pederastas. Cuando Manet la visita para terminar su cuadro y ella ve su pierna rígida y gruesa bajo el vestido, sabe que el único culpable es el poeta que le contagió el mal que deforma y paraliza. Lo único que le gusta de la pintura es su vestido. Le recuerda la espuma del mar en las playas de su isla. Apenas reconoce esa mano hombruna sobre el respaldo del sofá. Manet le pide que sostenga un abanico cerrado en la otra. El poeta la dibujaba a pluma alzada. En esos dibujos su carne era firme, su silueta provocadora. Él amaba los arabescos y una vez estampó su firma sobre su cuerpo. Ella también fue Jean Lemaire y Jean Prosper. Era fácil cambiar de nombre. Trabajaba como artista de varieté en el Panteón, haciendo un papel secundario cuando se conocieron. Poco después, él quiso suicidarse y le escribió: «Yo me mato porque me siento inútil para los demás y peligroso para mí. Me mato porque me siento inmortal». En esa carta le legaba todas sus posesiones, incluidos sus muebles y su retrato, porque ella le ofrecía paz y consuelo, porque era la única mujer a la que había amado y porque no tenía nada. Baudelaire hizo que su amigo Courbet la incluyera en su mejor cuadro, El atelier del pintor. Allí estaban todos: la modelo que mira el paisaje que pinta Gustave, el poeta leyendo un libro, ella mirándose al espejo. Después, furioso y entregado a otros brazos, le pidió a Courbet que la borrara del cuadro. Y quedó retratada a medias, como la sombra inconclusa que él siempre quiso que fuera. Y ahí quedamos. Gracias. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bailamos. Nadie. Qué silencio. Ya estoy. Yo más que pregunta quiero hacer dos disculpas. Quiero disculparme doblemente. En primer lugar, con Luis Tedesco, quiero contar, bueno, a todos, que en las presentaciones se leen los currículums que se les pide a los autores como quieren ser presentados. En este caso, mi error es no haberle preguntado a Luis por qué no estaban mencionados los libros de poesía o simplemente yo agregarlos a lo que él había enviado. Y lo considero un error grave de mi parte, así que me disculpo públicamente, Luis. Sobre todo tratándose de una obra tan considerable y que venía a dar una charla sobre lengua poética. Es un error gravísimo, así que pido disculpas por eso.
y a Rafael por la pronunciación de su apellido. También un gran furcio de parte de la locución, así que dobles disculpas para estos invitados tan prestigiosos que tenemos en la feria. Yo, bueno, en el caso de Luis sí creo que, porque con toda esa obra, en mi caso yo aspiro a que me recuerden como a Rafael, pero nada. Así que nada, ninguna disculpa, gracias. Otra vez agradecimiento por la invitación. Sí, es muy lindo estar acá y también el silencio y la atención con que nos escucharon. Es lindo. Nadie se anima a preguntar nada. ¿Qué pena? A ver, dale. Ahí está, un poema más. Bueno, yo me animo a preguntar en realidad o hacer una reflexión, pero digo, una pregunta que los englobe a los tres, porque son tres propuestas muy, pero muy distintas, pero me quedé pensando que en los tres están trabajando con literatura ya hecha, ¿no? Los tres, digamos, en el caso del primer poeta, bueno, habla del tango, del lunfardo, todo, cosas que ya están, literatura generada. Bueno, en el caso de la antología inventada, claramente. Y en el caso de las mujeres modelo, también se está tratando de trabajar sobre lo escrito. Mi pregunta es si eso es a propósito, si fue un devenir, y por qué no aparece, una pregunta un poco torpe, no aparece la experiencia personal, digamos, directamente, sino indirectamente. A ver, bueno, ahora, muy bien que Teresa se indigne y responda. Sí, está muy bien, que responda indignada. No, por ejemplo, yo traté, como este libro es justamente un híbrido, pero que parte de la experiencia personal, porque la propuesta de escritura parte justamente de que yo tuve la experiencia como modelo. Entonces hay como 30 capitulitos, yo los llamo capitulitos, algunos son de 3 o 4 páginas, otros son más breves, donde son escenas en el taller o escenas directamente de mi vida, de mi experiencia. La parte donde hablo de las yeguas del Apocalipsis, del Mebel y todo eso es una escena de la que yo fui testigo. Lo que pasa es que está escrita con una fuerte impronta literaria y bueno, recojo cuando después voy a la Casa Azul en Coyoacán, veo esa cama de Frida y ahí sí tomo una parte de ella, como tomo parte de Baudelaire, pero eso que escribo, ella esto, ella lo otro, hay parte que sí es de Baudelaire cuando dice ella natural y por eso abominable, eran cosas que escribió Baudelaire, por ejemplo. Y otras cosas no. Pero mi experiencia personal está en 33 capítulos, que son capítulos directamente narrados, algunos son reflexivos y otros son directamente cómo empecé a posar, escenas en algunos casos complicadas, hay 2 o 3 que fueron momentos realmente complicados, porque cuando yo empecé a trabajar no ibas... no había Google, no había nada, no había celular, entonces vos dejabas tu cartel en la Asociación Estímulo de Bellas Artes, tu cartel con tu número de teléfono, que decía Teresa 371684, ese era mi número en ese momento. Y entonces llamaban y te preguntaban más o menos tu edad, tu tarifa, tu disponibilidad, y vos ibas a cualquier casa. O sea, vos a veces ibas y te encontrabas con un taller realmente de escultura, de pintura, ya fuera con muchas personas participando o una sola, y de golpe ibas a una casa y había una persona que te había llamado para hacerte dibujos, y de golpe ves que es un tipo que tiene montado una especie de lugar para sacarte fotos y no era lo que habías pactado, pero vos ya entraste ahí. Y bueno... ya entraste ahí, ¿y cómo salís de ahí? Entonces, por ejemplo, yo narro esa experiencia, ¿entendés?
cómo salgo, cómo poso para esas fotos y cómo esas fotos después me atormentan. Porque la propuesta que vino después fue hacer fotos porno, después de esa primera sesión que yo no acepté. Pero el solo hecho de haber mantenido una sesión de fotos, hay situaciones peligrosas, así que sí, la experiencia está. Yo por ahí acá no quise ir a esas escenas y sí, por ahí contar un poco otras escenas con otros modelos, ¿no? Pero está ahí con creces, y también está la experiencia de haber sido pintada muy bien y tener relaciones muy buenas y de amistad con artistas y todo lo que eso significa y lo que significa verte pintada, el vértigo que te da, sacarte la ropa cuando la haces por primera vez, después como ya se torna en algo totalmente natural, donde vos estás desnuda y los otros están vestidos y es natural, es natural. Pero bueno, eso en cuanto a mi parte de la experiencia. Yo brevemente te aclaro, Pablo. Sí, Antología Inventada es como una ficción de segunda o tercera, porque por ejemplo el texto de Sartre es un texto sobre Houellebecq. Pero te quiero aclarar, en la palabra desnuda, la parte que es Diario de un clavo, lo primero que quiero decir, el clavo es totalmente iletrado. No sabe ni leer ni escribir. Un poco me dictó a mí su diario de clavo. El que sí sabe leer y escribir es el Tornillo. Ese es su primo. Así que esto es experiencia personal del clavo de primerísima especie. Hasta te diría que no es ficción. Gracias. Bueno, esta experiencia mía viene de hace más o menos 20 años. Tengan en cuenta que tengo 81 años, o sea que puedo hablar de 20 años atrás y de una obra anterior a esos 20 años. Yo les quiero leer cómo escribí antes. Este poema es un poema en prosa que se llama Jardín. Si mal no recuerdo, si el sinfín ondulante del pasado o su piedra de moler, el frío de los cuerpos que ya fui, me acercaran el patio bienhechor, la simpleza cachuza de su imagen, allí dispondría mis cosas, el papel, los libros, el tabaco, la llama en mi lámpara de hierro, y desde allí vería, enceguecida aún, trepando el muro lateral de la escalera a la enamorada, la nunca saciada, sus brotes últimos tendidos en la espera, y esperando lo sentido, ya depositada mi sombra debajo de la parra, vería las calas, el limonero intenso, el tomate mezclado con la rosa, el donaire nupcial de los malbones y aquel solcito, las margaritas flotando con la brisa, el galerón, la lechera, el raro azul de la lavanda, cerca de mí todo lo distante, todo mamá, el color de las ventanas.